Muy bien, el licenciado Claudio Mate es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Buenas noches. bien, ¿cómo está usted? Vamos a seguir hablando de un tema muy importante que es este del aborto y hay cifras que se tienen antes y de lo que se pueda saber como actualización, cómo está el caso de la chiquita que nos conmovió tanto la semana pasada. Bueno, se avanzó mucho en la cobertura de tipo social sobre la familia y sobre la chiquita. La gente que está en asistencia a la víctima, que estuvieron acá la semana pasada, bueno, ya se le ha conseguido una pensión, tiene la madre también un programa de asistencia, se está por definir la cuestión habitacional de la familia, así que se ha avanzado mucho y en los controles todavía desde que salió del hospital la otra semana no ha vuelto, tendría que estar volviendo esta semana. Perfecto. Bien, nos interesa saber esto. Lo que usted dice es un dato a tener muy en cuenta en cuanto a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Digo, la gente del equipo el equipo interdisciplinario está cerca, en proximidad de la familia. Yo como ministro de Salud estoy queriendo que esta semana venga a un control. Correcto. Si no, entendemos que obviamente el equipo irá a verla, ¿no es cierto? Sí, para ver cómo en están eso también están tratando de persuadirla. Bien, junto con esto, por supuesto, se conocieron datos que tienen que ver con la realidad del aborto en la provincia de Buenos Aires. Quiero que usted nos cuente, al margen de los datos, la realidad de lo que marca el diario vivir, que le transmite, obviamente, la experiencia del contacto con los equipos de salud. Sí, nosotros quisimos presentar los datos de superficie, que son los que cuenta hoy la salud pública con respecto al tema del aborto, los datos visibles, y presentamos un primer informe sobre lo que está sucediendo en los hospitales. Nosotros atendemos entre 30 y 35.000 abortos todos los años en la provincia de Buenos Aires, y esto es solamente la superficie. Para explicar, cuando el licenciado Mate dice eso, se atienden las consecuencias, las complicaciones de estos abortos que se hacen clandestinamente. Con atención a que hay un fenómeno que nosotros presumimos que se está dando cada vez con mayor generalización, que es que las chiquitas en los barrios están como aprendiendo determinados códigos con los que pueden iniciar un aborto fuera del ámbito hospitalario, y saben que una vez iniciado el hospital comienza entonces a tener una recepción mayor de casos, donde las chicas los terminan en un ámbito mucho más seguro y con mejores garantías. Entonces esto también va generando un aumento en el número de casos, pero bueno, estamos siempre buscando la forma digamos, socialmente, se va buscando una forma alternativa a lo que creo yo debiera ser definitivamente un comportamiento que afrontemos mucho más institucionalizado, y que bueno, y que no se den situaciones como esta. Yo que estuve con la familia, la que usted me preguntaba la semana pasada, yo la sensación que me transmitieron es de una absoluta defraudación institucional, porque la defraudó cuando una colega suya me preguntaba, ¿usted qué le recomienda a la gente? Y yo la verdad ahora no sé qué recomendarle, porque esta gente hizo todo lo que las instituciones le decíamos que debían poder hacer, porque se presentó el caso en una tipificación que la justicia tiene con respecto a estos casos, fueron a un hospital público. Todo lo que la familia de buena fe pensó que las instituciones del Estado en general debían proveerles, la defraudaron, porque resulta que lo que era un derecho dejó de serlo, y que en un determinado momento, con el avance del tiempo, lo que el hospital público pudo haber hecho no pudo hacerlo. Entonces yo creo que la sensación que nos deja a todos, y a mí por lo menos me lo transmite, especialmente la hermana mayor de la chica, se lo dijo. Sí, no en estas palabras, yo después me doy cuenta, y especialmente cuando me hacen esta pregunta, ¿qué le recomiendo a la gente? ¿Yo qué le recomiendo a la gente ahora como ministro? Que haga lo que a las luces, a la luz de lo que ha sucedido, ha sido un fracaso. De las instituciones le puedo recomendar a la gente, debiera poder recomendarle, miren, hasta ahora, con el marco que tenemos, con las instituciones que tenemos, usted debiera hacer lo mismo que hizo esta gente, pero lo defraudamos. Este es el drama de lo que ha sucedido en este caso en particular, pero como expresión de un fenómeno que tiene una magnitud todavía difícil de medir. No, el efecto, por supuesto, paradójico, que se salvó la vida de la criatura, pero se pudo haber perdido, porque efectivamente, yo quiero marcar esto que usted dice, porque alguno lo va a interpretar diciendo, bueno, están celebrando el aborto. Digo, está muy bien lo que usted marcó, porque a lo mejor la familia dirá, si hubiéramos ido a un lugar clandestino, habríamos terminado con el aborto. Me parece que en principio una primera cosa que deja es, bueno, la necesidad de reglas claras para la gente, de reglas claras. Después evaluemos lo demás, pero me parece que lo que no dejó claro es esto, digamos, cuáles son las reglas a las que tenemos que estar sujetos, por lo menos en casos como estos son tan delicados. Porque además yo creo, fíjese usted que finalmente la familia, a través de tanto de
actitud de contención, como también de la actitud de contención social, se pudo saber qué era lo que pasaba, por lo cual querían el aborto, que grandemente la abuela aparentemente el problema era que no sabía cómo mantenerla, a la chica, que era un problema importante realmente. Por eso digo, qué importante es que esto se pueda hablar en toda la complejidad que tiene. Por eso, el tema, analizado el caso en particular, por ahí tiene connotaciones que pueden o no dejar mucho para yo creo que sí, por eso no queríamos dejarlo el caso. Yo creo que sí, y en esta sensación de defraudación, por lo menos sin que esto sea ni triste ni alegre, porque esto no pasa por esas variables. Yo lo que digo, nosotros estamos frente a un problema que no tiene medición hasta ahora en salud, y que lo que yo creo que como salud pública podemos aportar al tema, entre otras cosas, es presentar el cuadro de situación. Exacto. Yo tengo datos de superficie, muy pequeños, que son lo que sucede en los hospitales. Después, me parece que tenemos que hacer desde la salud un estudio a fondo y presentarle a la sociedad el problema. ¿Qué magnitud tiene? Yo tengo 35.000 casos de aborto, la mayoría de ellos son la terminación de abortos iniciados en situaciones de altísimo riesgo, en la clandestinidad, fuera del ámbito hospitalario, y se nos mueren 20 mujeres en esos procedimientos. Claro. Entonces, bueno, esta es una parte. Ahora viene la otra, que también es para la discusión, es asumir cuál es la mortalidad, la dimensión que tiene la mortalidad embrional, fetal. Discutamos lo que queramos. ¿En qué momento? Ahora, licenciado, acá hay un tema muy importante que además, para conocer este dato, de estos abortos, de esta cantidad que ustedes tienen anualmente, los grupos de edades más o menos están mensurados, si hay algún predominio de determinadas edades o no. Nosotros antes de los 24 años se produce más o menos el 40%, de esos abortos. Y tenemos en lo que va del año ya 120 abortos de chicas menores de 14. Ajá. Menores de 14 años, es lo que va de este año. Hay un estudio que se hizo en el año 2000 del área metropolitana que me parece interesante volver a sacarlo a la luz, porque fue el único estudio más o menos importante que se hizo sobre el tema de aborto. Y hay varios datos importantes. En ese momento, el 7% de los abortos se hacían en los hospitales, de acuerdo a una encuesta en hogares. Sí. Y además, el 20% de las mujeres pobres lo hacían con un médico, mientras que era el 83% de las mujeres con mayor poder adquisitivo. Claro. Este es otro dato muy, muy importante. Entonces, yo no quiero hacer con esto tampoco una pincelada de la tragedia que tenemos por delante. A mí me parece que todos somos antiaborto. Es muy difícil encontrar personas que ya están a favor del aborto. El aborto es una tragedia. Ahora, el problema es que si no ponemos estos datos sobre la mesa y que si además no decimos claramente que, por ejemplo, si hablamos de los números en los hospitales, hace 3 años que el número de abortos en los hospitales entró en meseta y eso es bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que probablemente hay una mayor población que los realice ahora en hospitales que fuera de ellos. ¿Y sabe qué pasó hace 3 años? Empezó la política de procreación responsable. De 45.000 personas que había bajo programas de procreación responsable antes de la ley en la provincia de Buenos Aires, hoy hay 550.000 mujeres en el programa de procreación responsable. Eso es ser antiaborto. Tener una política de prevención, tener una política de consejería, brindar información y una vez informada la persona que tenga la posibilidad, de acuerdo a sus convicciones, de decidir si quiere o no un método anticonceptivo y proveérselo gratuitamente. Eso es lo que ha hecho que se planchara en un número durísimo. 35.000 es un número durísimo para la salud pública. Pero ha bajado. Pero en los 3 años anteriores había crecido 10.000 el número de casos. Le hago esta pregunta. ¿Ustedes han detectado que los casos de aborto que llegan a los hospitales son mayoritariamente de personas que no estaban adecuadamente informadas, licenciado Mata? Yo creo que meterse, como nos hemos comenzado a meter, en la antropología del conocimiento que tienen sobre sexualidad, sobre cómo planificar la cantidad de hijos que se quiere tener y eventualmente el acceso a los métodos anticonceptivos, lo que uno encuentra como lógicas y como razonamientos realmente sorprenden. Sorprenden. Entonces, el hueco que hay en el tema informativo, el hueco que hay en el tema consejería, además de otro tipo de situaciones, circunstancias desde lo social, desde lo cultural, desde los códigos hasta psicológicos que se dan en el seno de algunas familias, yo creo que sorprende. Si pudiéramos un día hablar de eso, sorprende la necesidad que hay de masificar programas de educación y que después las decisiones que se tomen estén basadas en las convicciones que cada persona tenga, con absoluto respeto por las convicciones que cada persona tenga. Pero usted fíjese que de las 500.000 personas que yo le digo, el 70% recibe, a pedido de ellos, anticonceptivos orales.
Está creciendo el número de hombres, dato también positivo dentro de los programas. Esto implica en los programas que hay un control médico también del método anticonceptivo a utilizar y sobre todo si es anticonceptivos orales, el control de las pacientes o de las personas. El programa incorpora todo el equipo de salud. Todo el equipo de salud, por supuesto, el médico, el médico de señoras, la médica de señoras, claro, pero incorpora todo el equipo de salud porque hay situaciones especiales que exigen, digamos, una segunda marea de intervención del sistema de salud por algunas cuestiones que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo informativo, que tienen que ver con otras disciplinas que pueden actuar con mayor impacto. Dos preguntas finales, licenciado Mate. De lo que ustedes están viendo o planificando, ¿qué rol va a jugar la escuela como instrumento importante para la educación en este aspecto tan sensible de la vida? Mira, nosotros tenemos una experiencia que la hicimos con el tema de drogas hace 3 años atrás y que instalamos una materia obligatoria, que es la única provincia que tiene una materia obligatoria que se llama Salud y Adolescencia. Ajá. En esa materia hasta ahora ha sido transitada casi exclusivamente por el tema alcoholismo y drogas. Ajá. El año que viene, con Adriana Puigros, que es la directora de escuelas en la provincia, se está acordando que esa materia sea una autopista para muchos otros temas, pero con las precauciones que la situación particular de cada barrio, de cada escuela. Por supuesto, una escuela que tiene mucho embarazo adolescente o que tiene mucho embarazo en jovencitas va a tener debe tener estos temas, un tratamiento en particular, y en otros tal vez tratarse con mayor inespecificidad o una atención particular por el panorama que se dé. Pero para esto necesitamos, primero que nada, datos, porque si discutimos solamente por teorías, si uno es de Boca y uno es de River, no se van a hacer los dos de San Lorenzo, va a ser cada uno. Pero si tenemos datos y discutimos, hoy, por ejemplo, la penalización del aborto genera una contención al problema, genera una ampliación y agudización del problema, pero primero necesitamos datos. Licenciado Mate, yo le agradezco mucho su presencia aquí porque queremos continuar este tema con esta convicción, que efectivamente si no conocemos cuál es la realidad, mal podemos intentar modificar, ¿no? Muchas gracias. Al contrario. Repito, ¿no? Más allá de las convicciones, yo estoy en contra del aborto. Y estoy convencido que tenemos que dar una lucha muy importante. Y la lucha fundamental es la prevención, que se basa en la educación. Con una ley esto no se arregla. Es lo que nos demuestra la realidad todos los días. Ya venimos con el tema jubilados.